Hoy es el Día de los Columnistas, como dijo Juan, que están con nosotros Vanessa Pringle, que es psicóloga, Antonio Falcón, abogado, y Carlos Lorenzo es abogado, y tratamos de que defienda a los consumidores. No, lo hace nuestro bien. Crédito Fuerte, lo hace muy bien. No, cada hace un libro el otro día. Pero los temas hoy pasan mucho por alguna explicación psicológica de cosas que están pasando y que nos preocupan. Vamos a partir de un tráiler por 13 razones de una película de Netflix, una serie de Netflix, que ha sido tal el éxito que empiezan ya la segunda temporada. Es una chica que se suicida y manda cartas. Cassette. Deja 6 cassettes, 7 cassettes, son 13 caras, digamos, de cassette. Veamos el tráiler. Hey. Hey. Hannah, I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and I, we never got a note. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. This is a wild game of survival. Is Hannah telling the truth? Don't believe everything you hear. Whatever Hannah thought she saw, she lied about it on those tapes because she's a crazy drama queen who just killed herself for attention. Hannah has secrets, Mrs. Baker. Hannah's secrets are what killed her. Maybe I'll never know why you did what you did, but I can make you understand how it felt. You don't know the whole story. What else do I need to know? You're just like the rest of them, but I'm not. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. Bueno, el por qué hemos tomado este tráiler para comenzar a darnos explicaciones. Porque la semana pasada abordamos el tema a raíz de la ballena azul y todas estas cosas, y nos encontramos con que el problema de suicidio de chicos jóvenes es más importante de lo que uno piensa acá en San Juan. Pero sobre todo es importante la autoflagelación. Y queremos encontrar algunas respuestas. ¿Cuál es la respuesta, Vanessa? Sí, me parece muy interesante cómo has llegado al tema, ¿no? Con respecto a esta cuestión que está en las redes sociales del supuesto juego de la ballena azul, creo que por ahí es interesante esto, poder llegar, no centrarnos en el análisis del juego, y no comparto algunas políticas públicas o algunas formas que lo que hacen es socializar más este juego y explicarle a los chicos un montón de cosas que yo considero que es innecesario que lo sepan, ¿sí? A ver, una persona que puede en esto o cualquiera, hay varios juegos de autoflagelo que llevan a la autoagresión en las redes, no cualquier chico puede acceder y ser parte de esto y llegar a tomar una decisión de lastimarse, agredirse, flagelarse o suicidarse, ¿sí? Sino que estamos hablando con algún chico que tiene, chico o chica que tenga alguna patología previa, ¿sí? Entonces, de repente, si tenemos un joven, hablemos de un adolescente que son más vulnerables que un adulto, que tiene alguna patología que puede desembocar en una autoagresión o en un suicidio, de repente brindarle el recurso, me parece que es totalmente contradictorio. Que se generen comités para intervenir, perfecto, pero es la ambulancia que recoge heridos, ¿sí? No son políticas de prevención verdadera ni de atención. A ver, esto lo tenemos que contrarrestar, pero yo considero que desde un enfoque, desde lo positivo. A ver, valores, aferrarlos a la vida, escucha, la importancia de, si hay una patología psiquiátrica o médica, poder tratarla, no brindando estos conocimientos de lo negativo. Eso por un lado.
Por otro lado, ¿qué sería el suicidio? Bueno, el suicidio es justamente quitarse deliberadamente la vida. Las formas de suicidio son varias. Esto creo que es un tema muy delicado, por ahí Sí, no quiero ser parte de brindar así algunos elementos que he visto que se han brindado en otros lados. Pero lo importante es que atrás de esto hay alguna patología, ¿sí? No es una patología en sí misma, es un acto, es una acción. La causa es otra, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué hay, qué puede haber, ¿sí? Podemos tener una depresión, una persona que hace abuso de sustancias, ¿sí? Entonces esto creo yo que es lo que tenemos que resolver. Entonces, ¿qué patología, qué trastorno, qué le está pasando a una persona que puede desembocar en un suicidio, siempre y cuando también tenga un recurso, ¿sí? Creer que una persona que se suicida está llamando la atención, no. No lo comparto, creo que está pidiendo ayuda. Un intento de suicidio es un pedido de ayuda, ¿sí? Entonces es fundamental activar todos los recursos. En San Juan hay un equipo también que trabaja este tema, familiares, profesionales, no hay para una contenerlo. línea que atienda Sí, a sí los, hay. Salud Pública sé que tiene un equipo y sé que es un equipo que están no funciona el formados. teléfono. Ahora quieren en el 911 poner psicólogos para atender, pero no funciona más Sí. lo que era La línea línea de la esperanza. Sí. no funciona más. Lamentablemente no funciona más. Por Que eso se le hacía creo muy difícil incluso pagar las boletas de teléfono en su momento y por eso no pudieron Por seguir. eso creo que una ambulancia que recoge enfermos es interesante, pero no alcanza. Pero fíjate, Vanessa, que con todo esto que estamos hablando de problemas que pueden haberse presentado acá, las cifras son infinitamente menores a algunos países superdesarrollados. Por ejemplo, los países nórdicos, por ejemplo, Japón. Dicen que la ausencia de sol es una de las causas que aparentemente en determinadas personas contribuyen a que aparezcan estos síntomas. San Juan tiene buen sol. Sí. Entonces, el otro es la velocidad de los cambios, el otro dicen la falta de padres que presten oreja. El padre por ahí presta presencia, pero no oreja. Esta serie de Netflix es más interesante que la vean los padres incluso que los chicos, porque muestras cosas que quizás uno dice, pero ¿cómo le puede influir esto? Si quizás es una tontera. Pero a cierta edad, lo que para uno Claro. le puede parecer una tontera, Claro. para un chico de 16, 17 años que está pasando por cambios muy rápidos, no es una tontera. Entonces No. como padre dice, no, pero si eso Seguro. no es nada. Y sí. Seguro. Y también entender que en esto no tenemos causa-efecto, o sea, no es como en las matemáticas 2 más 2, 4, o sea, no es por este hecho va a cometer un suicidio, sino que son un montón de factores, un montón de variables que se conjugan en forma negativa para que la persona pueda tomar esta decisión. Entonces es como un poco más complejo y más difícil también intervenir en esto, pero sí es fundamental. Esto que vos decís lo comparto plenamente. A ver, de repente uno como madre viene tu hijo que desaprobó un semestre. Entonces, ¿qué es lo que nace espontáneamente? El reto. Entonces, además de que desaprobó, vaya a saber por qué motivo que está mal, encima lo retamos, lo castigamos. Entonces creo que es importante poder ver qué hay detrás. O sea, a ver, existen actos explícitos, que es el comportamiento humano, que es lo que hace, pero siempre hay un motivo implícito, que es lo que lleva. Y creo que esto se puede ver y no hace falta siempre la ayuda de un profesional para verlo. A ver, si no lo podemos ver como padres, sí recurrimos a un profesional, pero los papás sí tenemos esta capacidad de ver qué está pasando. Por ejemplo, en el caso del bullying, llega el chico, quiere contarle, o la madre descubre que le han pegado, y le dice, maricón, defendete. Claro. Bueno, esta es una de las causas que puede ser, ¿no es cierto? Claro, sí, yo en algún momento creo que lo comenté, voy a buscar a mi hija al jardín, sale un nene llorando con la mamá, y la mamá le dice, deja de llorar, pareces una mujer golpeada llorando. Digo, qué mensaje, ¿no? Un niño de 6, 7 años, o sea, creo que por ahí, desde el lenguaje cotidiano, es muchísimo lo que se transmite, y poder corregir el mensaje, el trato a un niño, es fundamental. ¿Qué le estamos queriendo decir con esto? ¿Sí? Creo que esto es fundamental al momento de prevenir, y lo que decía al principio, me parece que la forma de prevenir estas situaciones es trabajándolo, pero desde lo positivo, no desde lo negativo. También hay otros casos, que es la sobreprotección, en donde los padres o la madre no la dejan enfrentar nunca un problema, porque está tan protegido que después ya en algún momento no está con los padres y también tiene problemas. Claro, o se por pasan ahí, también para el otro lado. Claro, o no enseñar, porque creo que también es fundamental enseñar a los chicos a resistir la frustración. Hoy en día
en todos, en los adultos también, pero en los jóvenes y en los niños existe una muy baja tolerancia a la frustración, ¿sí? No estamos preparados para frustrarnos y la frustración es parte de la vida, entonces enseñar a frustrarse es positivo, enseñar al niño a esperar es positivo, enseñar a que haga sus cosas solo es positivo, justamente por esto que decís, pues si no criamos adultos que no son flexibles y después no se pueden adaptar a situaciones difíciles de la vida. Nosotros en general, los casos de suicidio, como es algo tan personal, tratamos de no tocarlos, y más que todo porque hay una suerte de capacidad de imitación que es muy peligrosa, ¿no? Sí. Sobre todo, quien no sabe manejar una situación no debe meterse. El periodismo no siempre está capacitado para hacerlo, ¿no? Pero algo que nos dijo la licenciada que estuvo acá invitada es que Karina Mas dijo que están sospechando que hay muchos más casos de los que se denuncian, porque generalmente cuando uno pasa por un drama así, lo primero que hace es buscar un médico que ponga murió por, no sé, colapso cardíaco, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces piensan que hay más casos de lo que se piensa, y entonces sí se enciendan las luces de alarma de la sociedad, porque es bueno que se enciendan. Sí, considero que sí, y la información que tengo es que sí, que hay muchos casos, y sobre todo de jóvenes, lo cual es bastante preocupante, porque en realidad uno asocia la juventud a la vida. Entonces de repente encontrarnos con jóvenes que eligen quitarse la vida. La autoflagelación son agresiones que la persona realiza sobre sí mismo, exactamente. Por eso, a ver, y esto es algo, la autoflagelación es algo bastante cercano a la muerte, o al instinto de muerte, al instinto de agredirse, de no cuidarse. Por eso creo que esto se trabaja desde otro lugar, o sea, enseñarles a los chicos a cuidar su cuerpo, a valorar su cuerpo, a cuidarse a sí mismo, a quererse a sí mismo, me parece fundamental para evitar estos hechos. Me parece que creo que acá está el punto donde se debe trabajar en la prevención. Juanca, la semana pasada recibimos una carta que nos hacían saber que se estaba cobrando mal el impuesto de tanto inmobiliario para las propiedades horizontales. Creo que decía básicamente la persona que envió la nota. Sí, principalmente lo que decía es que según los artículos que hay de lo que tiene que ver con los impuestos, la propiedad horizontal hay que cobrar el impuesto que le corresponde a esa propiedad horizontal dividido por la cantidad de viviendas que hay o lotes, por ejemplo, los departamentos. Esto es lo que dice, según lo que nos decía Natividad Guerrero, fue quien envió la carta. Lo que dice el artículo. ¿Qué es lo que pasa? Dice que tanto rentas provincial como los municipios cobran el total según, por ejemplo, si hay 10 departamentos, a cada departamento le cobran el total. Bueno. Y no dice que esté de acuerdo con una cosa u otra, dice, la legislación dice tal cosa, dice, un solo cobro dividido en la cantidad de unidades de la propiedad horizontal. Bueno, nosotros le contestamos, hicimos la nota, por supuesto dándole el derecho a opinar, y que el tema lo iba a tratar el doctor Lorenzo este lunes. ¿Cuál es la respuesta a esto? Sí, yo vi la nota que salió la semana pasada y, bueno, hay una serie de imprecisiones, Juan Carlos, en lo que creo que es el concepto que tiene la ciudadana que se había comunicado. Es decir, hay que diferenciar necesariamente lo que es un impuesto de una tasa. El impuesto está establecido por una ley y no lleva una contraprestación, y la tasa municipal sí. Entonces, en esta situación lo primero que hay que aclarar es que ella, cuando hace su comentario, lo hace sobre el artículo 13 de la ley 13.512, y esa ley ya fue derogada. Ah, fue derogada. Esa ley fue una ley que se sancionó allá, creo que fue por el año 48, si es que mal no recuerdo, donde se incorpora al Código Civil vigente de esa época. Entonces esa ley, con la nueva sanción del Código Civil, quedó derogada. Por lo tanto, ahora hay toda una conceptualización que está establecida en el Código. Inclusive, antes no había una cita expresa de que la propiedad horizontal era un derecho real, sino que emergía de unos artículos que estaban en la ley mencionada. Lo importante de esto, Juan Carlos, es que la ley que estaba vigente hasta el momento de la sanción del Código establecía en el artículo 13 que ella mencionaba que
lo que es impuesto se debe dividir entre la cantidad de los que ocupan un espacio o una superficie. Y ahí, en ese término, en lo que es impuesto, puede ser correcta la acepción, porque por más que esté derogado, el criterio sigue subsistiendo. Pero no así para lo que es la tasa de servicio. ¿Por qué? Porque la tasa de servicio lleva necesariamente una contraprestación. Entonces, si en una superficie que está construida hacia arriba, que es lo que caracteriza la propiedad horizontal, hay 3 departamentos en una base de superficie, pero en definitiva hay 3 departamentos que utilizan una cantidad mayor de los servicios que presta, por ejemplo, un municipio, como puede ser la recolección de residuos. Pero no el alumbrado. A ver, el alumbrado se paga en cantidad proporcional por un sistema solidario del alumbrado municipal, ¿no? Es decir, Pero ¿qué es lo que le interesa? No 3 pisos, un edificio de 10 pisos, Sí. que tiene de entrada 12 metros. Sí. ¿Cuántos foquitos hay ahí? 2. Y tiene que pagar por lo por general, 50 departamentos. Sí, lo que pasa es que lo que pasa que por ahí, por la puerta. claro, lo que pasa es que por ahí también hay lugares, como puede ser una zona rural, donde hay 2 casas y hay 5 kilómetros de alumbrado. Entonces, este sistema de servicio municipal es solidario, ¿no? Esto es una cuestión, y es lógico y tiene su fundamento. Pero sí, en el caso de la recolección de residuos, hay gente que vive en una superficie básica y de ahí la construcción. Entonces, lo que es tasa tiene una contraprestación por parte del municipio. Entonces, estas son las cuestiones que hay que diferenciar y hay que ver. Ahora, lo que hacía alusión la vecina que se había comunicado, creo que también es necesario avanzar, hacer un análisis pormenorizado y en algunos supuestos creo que puede llegar a proceder la intención del reclamo que ella tenía, ¿no? Pero lo que sí hay que dejar en claro es que la ley 13.512, que era la que establecía el régimen de propiedad horizontal, como la de prehorizontalidad, que es parecida, también han sido derogadas. Lo que no termino de entender es cuando a mí me cobran en función de la boleta de la luz, no me están cobrando una tasa por un servicio, me están cobrando una tasa por mi capacidad de consumo de luz en mi casa. Este es el tema. Entonces quiere decir que si yo consumo más luz, pago más tasa municipal. Y hay gente que está en el mismo lugar, que tiene un lugar desocupado, no consume luz y no paga nada y está especulando. Y está especulando. Es la ley más injusta que puede haber. Sin duda, es desproporcional. Yo conozco acá gente que de recaudación. De recaudación, nada más. Entonces, por eso es injusto. Un barbarismo, porque en un realidad barbarismo. Lo que uno tendría que decir es decir, ¿cuánto se gasta en luz la ciudad? Tanto. Bueno, lo dividimos entre todos, es un fijo. Listo. Pero incluso si hay que pagar más de acuerdo al avalúo de la propiedad. Es una tasa que no tiene que estar como la luz. Que no quieren construir, tienen capacidad y dicen, no es momento de construir. Y no tienen ni siquiera el cierre perimetral y en pleno centro. Y entonces esos no pagan luz. Supongamos el ex Banco Bussi, no paga luz. Bueno. Está cerrado. Y ese no paga en función de la boleta de la luz. Exacto. Como si paga el señor Juan Pérez, que a lo mejor lo único que tiene es un sueldo y una casita de barrio. Sí, es injusto. Total. Es así. Entonces, ¿por qué se legisla sin criterio? Y bueno, porque criterio recaudatorio. Justamente lo que decía, es decir, la intención es tratar de ver cómo cierra. Pero beneficiamos a los especuladores. Claro, sin duda. A los que no construyen, lo que pasa es que ahí también vienen una serie de omisiones por parte del Estado. Es decir, por más que sea un terreno baldío, el Estado le tiene que cobrar todas las tasas e inclusive es obligación del propietario sellarlo. En y algunos si no lugares, lo hace el propietario, lo tiene que hacer el municipio a cargo del propietario. Y en algunos lugares, Carlos, en las zonas que son residenciales, al que no construye tiene una tasa que paga más caro. Sin duda. Pero aparte, porque impide el desarrollo de todos los demás. Por la calidad de lo que es la ciudad, tampoco se puede aceptar que 3 tablitas sea un cierre perimetral. Ah, no, sin duda. Y acá hay gente Juan que Carlos, 3 tablitas. volvemos a lo mismo. Es decir, acá hay que hacerse cargo en algún momento de las omisiones del Estado. Porque ese baldío es inseguro, es antihigiénico, tiene un montón de cuestiones que perjudica al vecino, que a lo mejor se preocupa, que se le llena de ratas su domicilio porque en ese baldío. Pero el Estado es el que tiene que funcionar.
El Cito otro un ejemplo, sí. España y 9 de julio, a 2 cuadras de acá, ya hay gente viviendo en esa estación de servicio vieja, Claro, la de Barzola. la de Barzola, muy bien, habla de su edad, doctor, en las fosas, en donde eran los talleres. La policía entra y sale. Ayer ha habido un lío grande, ha habido cuchilladas, todo, pero nadie obliga a cerrar eso. Y son inseguridad, más, son pero casi aparte hay terrenos baldíos donde se producen hasta 5.000 metros cuadrados en pleno centro. Bueno, de todas formas, si alguien quiere acercar fotos, las vamos a ir mostrando. Es la única forma que hay. El castigo es más social que legal. Incluso con una tasa Entonces- diferencial, si pagaran, por entonces ejemplo, acá se 5.000 da- o 10.000 pesos por mes por El tenerlo baldío, desocupado, Entonces acá se da al la poco tiempo lo picardía. tendrían que... Sí, sí. Acá se da la picardía que vos mencionabas. Es decir, el Estado por omisión no obliga al propietario negligente a sellar y a pagar las tasas. Todo eso que no paga ese pícaro lo tiene que pagar Te el digo otro para cómo poder es en mantener. Valencia la tasa municipal. Vos le pones el monto que quieras a tu edificio. Mi edificio vale 10 pesos. Y te dicen, de acuerdo, paga un canon de sobre 10 pesos. Ahora bien, el Estado te puede tomar ese local desocupado para hacer un centro para jubilados, lo que quiera, y te va a pagar el 10 valor, pesos porque claro. vos lo has dicho, el valor. valor nominal. Es una forma de que cada uno pague realmente lo que debe pagar. Pero por ahí estamos hablando de países serios. Y ese ¿Qué es lo que nos estamos hablando de diferencia? países serios. ¿Qué es lo que nos diferencia? Mira, si uno Señor. se pone a ver acá, Juan Carlos, por ejemplo, la ley de concursos y quiebra, y uno se agarra la cabeza y se da cuenta cómo está todo preparado para que el que se perjudique es al que trabaja, y los otros hay alguna serie de pícaros que van avanzando y van... Hoy me contaban casos realmente, porque son escandalosos, pero son así. Yo no tengo la culpa. Va un señor, inicia un juicio, pierde el juicio. La otra parte le viene a cobrar el abogado, pero es su abogado que perdió el juicio por ser bastante negligente, también le mete juicio y le embargó todos los bienes. Entonces estamos en un momento de indefensión total. Dígame, don Falcón, Le digo, ¿cómo le cayó esto del 2x1 para los delitos de lesa humanidad? ¿cómo me cayó? Como hombre de ley, estoy Pero hablando. como hombre de leyes, debo decir que es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad el 2x1 no hay que aplicarlo. El 2x1 se aplica exclusivamente antes de la sentencia. Para el tiempo que la persona estuvo detenida ante la sentencia, esta gente estuvo detenida durante la vigencia del 2x1, y hay un principio básico, que es la aplicación de la ley más benigna para el reo. Esto es un principio constitucional. Y si bien el delito de lesa humanidad es un delito especial, el condenado es un delincuente, y de hecho a ese delincuente se le aplican las reglas de la ejecución penal. Y en este caso se le aplicó el 2x1 para un pedazo de tiempo en que existía esa ley y ellos estaban detenidos. O sea, corresponde, sí. Debemos decir que además, y creo que es cierto, la lesa humanidad es un delito distinto. Es tan distinto que ha tenido leyes tan extrañas que se han llevado principios del derecho por delante. En el 83, apenas asumió Alfonsín, se crea la Junta y se juzga con una cámara especial a las cabecillas. Posteriormente estuvo la ley de obediencia debida, de punto final. Con el tiempo viene una ley que deja sin efecto a las leyes anteriores y abre de vuelta el juego. Hasta ese momento, cuando se abre, esos delitos ya estaban prescriptos. Después de prescriptos sale una ley que dice no son prescriptos, no se puede prescribir. Pero ¿hasta dónde llegamos? Miren, yo debo decirles que esto llega hasta el año, hasta el último gobierno de Perón. Durante la presidencia de Perón, antes que falleciera, hasta que fallece, hay 1.000 desaparecidos. Después con Isabel, de hecho, Graci Susini está juzgado por estas leyes. Y es de gobierno democrático, fue jefe de policía de gobierno democrático. Sí, sí. Pero hay 1.000 desaparecidos previos. Y hay muchos, y esto rige no solamente para el terrorismo de Estado, sino para todos los terroristas. Los que, por supuesto, estuvieron detenidos durante la vigencia del 2x1, merecen la aplicación de esa ley.
Fíjese que no le aplican a todo el periodo, solamente hasta que la ley se derogó. O sea que es una ley que cae mal, pero que Es correcto. legalmente es correcta. Hay Son que hacer delincuentes, una son aclaración. delincuentes. Sí. Salió por 3-2 el fallo. Es decir, Lorenzetti, que es el presidente de la Corte, y Maqueda votaron en contra de que se aplicara el 2x1 en ese periodo. Fíjese cómo cambia. Votaron a Lorenzetti. favor Hayton de Nolasco y los 2 cortistas elegidos en los últimos Pero tiempos. Lorenzetti durante el anterior gobierno, votó a favor el 2x1. 2x1 para un médico de apellido Pinto, que era un torturador de provincia de Buenos Aires. Ahí cambió el voto. Lorenzetti es de variar los votos, pero ahí votó a favor. Acá, a ver, pero lo que les están diciendo, señores, nosotros somos el Estado. No podemos, estamos que actuar en Estado de Derecho, no podemos crear el derecho nosotros. Si no, seríamos igual que ellos. Y justamente lo que se defiende de un Estado de Derecho es la aplicación estricta del derecho, nos convenga o no nos convenga. El problema es que, por supuesto, cae antipático, es terriblemente antipático, políticamente incorrecto, pero lo que es legal a veces no es correcto. Y esto es legal. Está bien. Bueno, una explicación. Seguramente van a haber otra gente que opine distinto o que ajuste no tanto a lo legal, sino a lo político. Están hablando del juicio que se está haciendo acá. Sí. No se puede aplicar, porque solamente se aplica después de que la sentencia queda firme. Y del mega juicio anterior, todavía no hay una sentencia firme. Porque recién ahí se hace la contabilidad de cuánto tiempo hay. Y hasta que no esté firme, no. Y lo de la OEA es nada más que anecdótico. Bueno, eso sí, es lo que quería la saber. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es otra cosa. Eso sí, porque hace un llamado de atención sobre la Corte y aplica sanciones. Pero, por ejemplo, vamos a ver el caso de la persona detenida en Jujuy. Milagro. Milagro. Acá ha habido opinión internacional que la tienen que dejar libre. ¿Corresponde o no corresponde hacer lugar al ¿Tiene derecho a periodo opinar? No, no corresponde. Para eso tiene instancia. Ella puede ir, ya ha pasado hasta la instancia de Corte de allá y ahora tiene a ir a la instancia de Corte de Justicia de la Nación. Pero aparte la justicia es uno de los elementos de la soberanía nacional. Exacto. Es decir, hay sentencias de la Corte Interamericana que, como decía Nito, se puede establecer por una sanción, pero el Estado no está obligado a acatarla, porque si no está entregando parte de su soberanía, que es uno de los poderes del Estado, que es el judicial. Entonces hay cuestiones que, bueno, sin duda que son opinables, son situaciones, pero... Y esto que dice... Ya es más, ya ha habido una llamada de atención por parte de la Corte Interamericana, donde se estableció que se modificara un fallo, y la Corte Suprema de Justicia dijo que no. Y ha mantenido lo que decidió. Hay una noticia que la Asociación Pública Tiempo de San Juan, la página web, que dice en la causa Sevinelli, que es como se conoce lo que se está haciendo ahora el juicio de lesa humanidad, un testigo salpicó al cortista Caballero Vidal en el juicio por lesa humanidad. Un abogado y ex empleado de los tribunales locales dijo que el ahora cortista, en ese momento juez de primera instancia, lo intimidó con un arma cuando intentó denunciar a los militares. Tiempo de San Juan es uno de los sitios más vistos en la web, ¿no? Sí. El que ha hecho esta denuncia es el abogado Pedro Eduardo Bayugar. Bueno, en fin, esto yo creo que en esta generación no se va a poder saldar todo lo que ha pasado. Obviamente que no. Argentina ha pasado por momentos muy difíciles. Y yo recuerdo una anécdota, porque para que vean que no es un problema solo argentino. La primera vez que yo viajé a Alemania fue el año que se derrumbó el muro de Berlín, ¿no? Y en el chofer que nos llevaba, yo me senté al lado de él porque íbamos conversando y le digo, decime, ¿cómo ven los alemanes el pasado nazi? Y dice, para mi generación, él era un hombre que en ese momento tendría 30 años, eso no existe. Pero para la generación de mi madre es su vida, total. Y toma partido por uno o por el otro y sigue tan vigente como el primer día. Sí. Pero solamente va a pasar el día que mi madre no esté, dijo. Lamentablemente, pero esto es así, ¿no?